Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza, pero no estoy en Suiza. Hoy les quiero mostrar la Patagonia Argentina, un poquito de mi país, en especial San Martín de los Andes, que es una ciudad a los pies del lago Lácar. ¿Y qué se puede hacer en las cercanías de este lugar? Vamos. San Martín de los Andes fue habitada hace más de 11.500 años, pero fue fundada recién en 1898. Hoy cuenta con una población estimada de 39.000 habitantes según el censo del 2022. Está ubicada a 640 metros sobre el nivel del mar y al estar rodeada de montañas con densos bosques nativos y profundos lagos de origen glaciar, es uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Neuquén. Para que vean que no viajo sola. ¿Y Suiza? ¿Dónde está Suiza? Zurich. San Martín de los Andes se considera la puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, uno de los más grandes de Argentina. La intendencia de este parque también se encuentra en la ciudad. La mayor cantidad de servicios están en la calle principal llamada San Martín. Sobre esta se encontraba nuestro alojamiento. La Rosa de los Viajes es un hotel 2 estrellas con muy buena atención, un desayuno increíble y además muy buena ubicación. En la descripción del video les voy a dejar su contacto. Pero además de recorrer el centro, ¿qué podemos hacer? La respuesta te la voy a ir dando a lo largo de este video. Empezamos por los miradores, que nosotros haremos en auto, pero tranquilamente se pueden hacer a pie o en bici. A 4,5 kilómetros de la ciudad está el primer mirador, el Mirador Arrayán. Para mí regala la postal más linda con vista al lago Lácar, la costanera y el centro. Por lo general se combina con la casa de té Arrayán y dicen que el atardecer desde acá es maravilloso. Bueno, en este momento estamos en la casa de té más antigua de la Patagonia, creada en 1936 por una inglesa llamada René Dickinson o algo así. El tema para venir acá es que abre de 14 a 21 en temporada alta hasta las 19 en temporada baja y solo se admiten reservas. Nosotros estamos recién a la mañana empezando el recorrido y no sabemos a qué hora vamos a volver a San Martín de los Andes, por eso no la vamos a llegar a conocer por dentro, pero es muy recomendada entre los locales y tiene una carta de tés especialmente creadas para este lugar. Blends de Chile, Argentina, Sri Lanka, así que vengan a probarla y me cuentan en los comentarios los que vengan o los que ya estuvieron acá qué tal, porque es la segunda vez que venimos y no logramos dar con el horario ni con las reservas. El siguiente destino es el Mirador Bandurrias y la Isla Oculta. La entrada estuvo un poco congestionada porque se encargaban de explicar auto por auto todo con mucho detalle. Se trata de una ruta con mucha curva, por momentos angosta, que se transita a no más de 20 o 30 kilómetros por hora.
pero pasó joya. Acá tenemos un montón de espacio. Nosotros teníamos el hueco ahí. En esta parada vinimos a conocer el Mirador Bandurrias dentro del parque y se cobra un acceso de 400 pesos al día de la fecha. Besito, besito. Oh. El camino recorre bosques de robles que son un sueño, y tanto el mirador como la islita se encuentran dentro de tierras de la comunidad mapuche. Son ellos quienes cobran la entrada que les mencioné anteriormente. Y si ya llegaste hasta acá, no podés perderte la parada siguiente, la islita. En auto estás a minutos, caminando es media hora más, y te aseguro que vale la pena que conozcas este lugar. El desafío para los valientes es nadar de orilla a orilla. El conductor feliz. poniendo a prueba el 4x4. ¿Cómo va, Rosita? ¿Cagada? No, tranquila. Para la cámara nada más. Nuestra próxima parada es el lago Loloc, un lago que debo admitir tenía muchas ganas de conocer. Se ubica a solo 14 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes y se accede por la ruta provincial 62, principalmente de Ripio. Agua que no has de beber. Déjate beber. No, hacela hielo para el fernet. Estamos recorriendo el Parque Nacional Lanín, que fue fundado en 1937 y desde ese entonces protege 412.000 hectáreas de bosque andino. Este lago que tenemos atrás se llama Lago Currué y desde el lago Loloc se accede por ruta 62. Fueron aproximadamente 2 horas de ripio. Y esta es como una parada intermedia porque nosotros vamos a ir a las termas de Lahuenco, que desde acá son unos 40 minutos dependiendo cómo esté el camino y el conductor. Así que vamos a nuestra próxima parada. Las termas de Lahuenco, que en araucano significan aguas milagrosas, son uno de los secretos de la región. Se trata de un hotel termal de montaña abandonado, y aunque uno al escuchar esto se imagine una estructura antigua, el hotel no supera los 15 años. Hoy solo queda la estructura y el acceso a las termas naturales es libre. Estamos en las termas de Epulafque o Lahuenco. Creo que son más conocidas como la segunda, pero está muy cerca, casi bordeando el lago Epulafque, por eso también se las conoce con este nombre. Es de difícil acceso, si vienen solo para esto no se los recomiendo, pero intenten hacer las paradas y disfrutar el paisaje y los lagos que hay hasta llegar acá. Vamos a meternos en las termas que no son estas, sino que hay unas que son naturales y para eso hay que caminar por un sendero y pasar 3 piletones con aguas termales de distintas temperaturas. Esto supo ser un hotel lujoso, digamos, ¿no? Porque miren todo lo que es esto.
pero no tuvo mucho éxito, imagino que por la ubicación y la dificultad de la ruta, pero las aguas termales sí siguen funcionando, así que la gente viene acá a darse unos baños de forma gratuita. Esto no tiene costo y esto está abandonadísimo, quedan solo como las ruinas. La verdadera razón del abandono de este lugar es un problema legal de concesión de tierras. Al parecer, el hotel tenía permiso para construir y levantar las instalaciones con sus piscinas internas. Sin embargo, las termas naturales pertenecen al Parque Nacional Lanín, quien además construyó las pasarelas y por eso deben ser de libre acceso. Esta situación hizo que muchos turistas prefirieran ir a las termas de acceso público y no a las piletas del hotel, lo que significó una gran pérdida económica. Qué impresionante, gente, la plata que había acá. ¿A dónde te trajimos, Andy? Miren las burbujitas que hace. Para el mate está, dijo Andy. 61 grados. Miren, gente, este camino. ¡Qué peligroso! Y nosotros lo hacemos solo por ustedes. Suscríbanse. ¿Cómo voy a hacer? Tuki. Vengan que vamos a Chile por acá. Muy largo el camino. Este lugar es un paraíso, pero está en medio de la nada. Por eso te voy a dejar algunas recomendaciones por si decidís hacer un turismo alternativo. No es para personas con movilidad reducida, porque la condición de abandono hace que algunas pasarelas estén rotas. Por el mismo motivo, recomiendo hacerlo con luz de día y evitar transitarlo de noche. Este lugar es ideal para pasar mediodía. Lleva provisiones porque en los alrededores no hay ningún tipo de comercio más que la proveeduría de algún camping cercano. Y por último, te sugiero combinar esta visita con el Escorial, la Laguna Verde o el lago Epulafquen. Si conocías estas termas o tenés pensado ir, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Y después de un chapuzón en las termas de Epulafquen o Lahuenco, como también se las conoce, nos despedimos. Espero que les haya gustado este video. Zona crítica, zona crítica, zona crítica. Espero que les haya gustado el paseo el día con nosotros. Pueden ver este video o este otro y nosotros nos vemos la próxima. ¡Tschüss!